Hola, you knowers. La noticia que le está dando la vuelta a Panamá entero. Crece la expectativa, crecen los rumores, mientras el presidente electo José Raúl Mulino no diga el nombre de su designado o designada para ministro o ministra de Educación. Panamá sigue la expectativa. Hace un rato pude disfrutar de un live que tuvo la presentadora, la abogada y grandísima para mí, yo admiro mucho, Wisnik Ortega, con Lucy Molinar. Recordemos que Lucy Molinar fue ministra de Educación en el periodo 2009-2014. En ese periodo, mientras estuvo de presidente Ricardo Martinelli. Tendrá sus detractores, pero también hay mucha gente en Panamá que estuvo muy satisfecha y contenta con la labor que ejerció Lucy Molinar. A lo mejor con lo que te estoy diciendo yo te vas a sentir incómodo o tal vez de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero indudablemente existen esas dos posibilidades: que la gente esté contenta o la gente no esté feliz con la posible, no se sabe, hay rumores de que Lucy Molinar pueda ser la ministra de Educación, una cartera muy compleja. Ya vimos que Nito Cortizo intentó vendernos, al final nos vendió humo, trató de vendernos la idea de que la estrella de su gobierno iba a ser la educación, ¿verdad? Con la ministra que designó, que ya no quiero ni mencionar. Pero ya todos sabemos el resultado: desastroso en las pruebas internacionales, deserción, nombramientos, escuelas rancho cayéndose a pedazos, una desidia. Claro, no todo, y esto hay que decirlo, no todo le correspondía a la ministra, pero también algunos desaciertos, como el último gran desacierto, haber firmado, siendo parte del gabinete, haber firmado aprobación del contrato minero que puso a Panamá. Incluso sí sale repercusión aquí porque hay dos profesores, dos educadores que han fallecido, tres, entiendo, por las manifestaciones, que es una lucha del pueblo panameño en derecho y en democracia. Entonces, desastrosa la gestión de la ministra de Educación, que ya se le está acabando el tiempo. Qué bueno, ojalá la nueva ministra o el nuevo ministro que entren hagan una verdadera investigación, una auditoría a fondo de los fondos, efectivamente, que se invirtieron, que se usaron, que no se usaron, lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, y lo que se pudo hacer pero no se hizo, bajo la administración de la ministra que está saliendo. Suena fuerte el nombre. Claro, Lucy Molinar hasta este minuto lo negó categóricamente, que no la han llamado, que no le han dicho nada, que no puede decir algo de lo que tiene que guardar respeto. Posiblemente, no sabemos. Hay rumores desde que José Raúl Mulino no dice nada todavía, que está negociando, que está hablando, que aquí, que allá, que la expectativa, que si quién es, que quién va a ser, que quién no es. Entonces el pueblo panameño quiere saber, porque le faltan esos tres ministros: Gobierno y Justicia, ¿verdad? Educación. Creo que me falta otro ministerio ahí también muy importante, aparte de las instituciones, ¿verdad? Falta Migración, falta la Procuraduría, faltan los magistrados de la Corte Suprema, etcétera, 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 y un sinfín de cosas más que con el paso de los días nos vamos a ir dando cuenta. Pero no podía dejar yo de hacer mi comentario de que a mí en lo personal me encantaría que una personalidad como Lucy Molinar vuelva a tomar el potro, porque es un potro salvaje, la educación, y sentarse con los gremios, muchos de los cuales no gustan de ella. En el específico caso de que ella sea, me huele a que va a haber muchas manifestaciones, pero es que ya sabemos que los gremios salen a la calle a protestar por todo. No en vano, el presidente en su momento trataron de usar eso en su contra para darle con todo, y aún así no funcionó. Muchos educadores, la gran mayoría de los educadores votaron por él.
Entonces quiere decir que hay temas en las cúpulas de los gremios que no representan directamente la opinión general de la gran mayoría o ciertos sectores de la educación, de los profesores, de los educadores. Porque, hey, hasta para los nombramientos se usa el tema político. Si no eres del partido tal, no te nombro. Que no me digan que no, porque eso pasa. Tienes que estar inscrito en cierto partido, o tienes que estar manejando ciertas líneas, apoyando a cierto color del gremio, o lo que sea. Eso pasa. Por eso hay mucha corrupción en el gremio de la educación. Por eso es que la educación está como está. Ese es uno de los tantos problemas. Es parte y parte. Porque también los gobiernos, a través de las décadas, si no decir siglos, hemos seguido estudiando de la misma manera. Nada más falta la guaricha y la vela para estudiar. Y no estoy desmeritando eso, porque han salido grandes profesionales que han estudiado con lámparas de queroseno, ¿verdad? Entonces, pero estamos en el año 2024. Y como venía yo conversando, ya la educación que nos dieron a nosotros cuando estábamos pelados, que por ejemplo, probablemente estaban saliendo los celulares y no había celular, y el internet no era lo mismo y no estaba YouTube. No es lo mismo que ahora. Los pelados necesitan computadora, necesitan acceso al internet, necesitan también, obviamente, los controles y la fiscalización de los educadores y de los padres, para no ver cualquier clase de porquerías en las redes. ¿Me explico? Pero de que la tecnología avanzó, es que por eso es que hay tanta apatía también, porque muchos estudiantes van a la escuela con las mismas temáticas, el mismo sistema de la matemática, profesores también que ya hay que jubilar, maestros que hay que jubilar, con sus libritos viejos que funcionaron hace 20, 30 años atrás, pero ya no funciona. Nos quedamos atrás en la educación hace mucho tiempo. Entonces, los gremios poniendo de su parte, los gobiernos poniendo de su parte, pero más importante también, desde el hogar, los padres poniendo de nuestra parte, apoyando el cambio. Los cambios son buenos, los cambios son necesarios. Así es que yo lo veo de esta manera. Si a Lucy Molinar le dan, y esto quiero que quede bien claro mi postura, si a Lucy Molinar le dan la cartera, el potro salvaje que viene siendo la educación, este panameño va a estar muy feliz. Que los ponga en cintura a trabajar, a cobrar, a pagar los nombramientos también al día como es, los salarios, que les paguen sus salarios a los educadores, pero también que la educación mejore. ¿Cómo es posible que en el sistema actual a un niño le están metiendo un montón de libros del gobierno, ¿no? Libros del gobierno, le están metiendo un montón de libros en la bolsa. ¿Eso ya para qué? Computadora, todo en internet, todo el acceso al internet. Esos laboratorios aburridos de antes, más tecnología, clases más de robótica, o sea, que te haga inteligencia artificial, cosas que vayan acorde con los tiempos que estamos viviendo. Ese poco de libros, no es que estén mal los libros, no es que estén mal, pero entiéndase el punto, la posición es, la educación tiene que modernizarse. Y hay ciertos sectores, tanto en los gremios como en los gobiernos, y también las empresas privadas y los grandes poderes económicos, que no quieren que la educación avance, porque un pueblo educado es un pueblo inteligente y un pueblo que tiene poder. La educación da poder. Y hay gente en este país que quiere que sigamos ignorantes. Eso es lo que quieren. Vamos a ver si Lucy la llaman, se puede seguir continuando con la modernización. You know, pra.